puede suceder. A mí, por ejemplo, me sucedió muchas veces porque vivía distraído, vivía pensando más en los juegos que cuando mis padres me enviaban a traer cierto producto a la tienda, al supermercado, a la ferretería, pues a veces terminaba trayendo lo que no era. Ahí no está el problema, porque nos equivocamos, somos seres humanos, tendemos a distraernos. Voy a la actitud cuando somos corregidos. A veces mi madre me dijo, debes devolver este producto porque eso yo no te lo mandé a pedir. A veces respondía, sí señora, y esa sería la manera indicada y la manera correcta. Pero a veces le alzaba los hombros, le decía, a la próxima vez yo no vuelvo a hacer más favores. Y mi mamá me decía, ¿cómo fue que dijo? Yo no, mamá, que ya voy. Terminaba haciendo lo que hice mal, pero lo hacía con una actitud incorrecta. Al parecer, eso suele normal verse. Lo vemos en las empresas cuando los jefes envían a alguien a corregir cierto producto y el empleado, aquella persona encargada de ese producto dice, si molesta este hombre, ya vino a molestar. Y hacemos las cosas de una mala manera. Y somos profesionales. Mostramos una cara ante esa autoridad. Pero por dentro nuestro corazón se llena de ira, de rabia, de resentimiento. Y solamente hacemos las cosas para que nos vean, pero solo Dios y usted sabe lo que hay en su corazón. Y quiero hablar de lo que hay en nuestro corazón, porque para Dios es tan importante. Es tan importante. Jesús en una ocasión dijo que todo lo que hay en el corazón va a salir a la luz. Todo lo que hay en tu corazón y en mi corazón va a salir a la luz. Quiero hoy basarme en esta cita bíblica y quiero profundizar en ella. Proverbios capítulo 13, versículo 13, dice, el que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. Para muchos, la palabra precepto es nueva para su diccionario. Precepto es una orden, es un mandato, es un mandamiento. Y a veces suele suceder que nosotros nos da normal un mandamiento, un mandato, un precepto. Pero la palabra precepto en el original representa la autoridad quien lo delega. Por ejemplo, acá en Colombia no todos pueden hacer leyes. No. Esa facultad la tienen unas personas en cierto lugar, en cierto periodo de tiempo las hace. Y hay autoridades civiles que las hace cumplir, valga la redundancia. Y esas leyes, esos mandamientos, esos preceptos se deben cumplir. A pesar que a usted le guste o no le guste, usted se debe sujetar a ellos. Eso lo dice Romanos capítulo 13, versículo 1, que toda autoridad fue puesta y establecida por Dios y que nosotros debemos someternos a ella. No cuesta sujetarnos a esos preceptos, nos cuesta. Y quiero dar un ejemplo, el ejemplo que daba al principio de mis padres. En Efesios capítulo 6, Dios nos manda como hijos a que honremos y obedezcamos a nuestros padres, porque esto es bueno y agrada al Señor.
Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿A dónde voy? Que si tú obedeces el precepto de tus padres hacia ti, pues te va a ir bien y vas a ser de larga vida sobre la tierra. Pero si tú y yo desobedezco a los preceptos, a los mandamientos establecidos por mis padres, pues lamentablemente no me va a ir tan bien, y también pues nadie me garantiza que voy a tener larga vida sobre la tierra. ¿Quién dice esto? ¿El hombre? Anderson. No, eso lo enseña la palabra de Dios. Ignoramos las autoridades, y como ignoramos las autoridades, nos da igual alzar los hombros, responder de la manera incorrecta, y lo que hacemos en vez de sumar es restar, a pesar que hagamos nuevamente el mandado. Debemos tener mucho cuidado, porque Dios ha puesto autoridades superiores, y nuestra actitud, nuestra forma de hacer las cosas van a determinar sea tu bendición o lo contrario a ella. Y les quiero hablar de un hombre muy importante y muy particular en la Biblia. Les quiero hablar de Moisés. Aquel hombre que Dios escogió para ser el libertador del pueblo de Israel, que llevaba 400 años cautivo en Egipto. Dios lo levanta, lo usa, lo establece, y a través de él saca al pueblo de Israel de Egipto. Y van caminando a través del desierto. Sabemos que el pueblo de Israel caminó 40 años en el desierto para entrar a la tierra prometida. 40 años. Cuando Dios llamó a Moisés, tenía 40. Hizo algo incorrecto, se fue al desierto, conoció a su esposa, conoció a lo que fue su suegro Jetro. Y cuando hizo el llamado de Dios tenía aproximadamente 80 años. Más 40 caminando en el desierto, pues fueron 120 años. Impresionante, un hombre de procesos. Cualquiera dirá, un hombre experimentado, un hombre con mucha experiencia, un hombre con los pies sobre la tierra, pero él también es humano, él tampoco fue un ángel. Él también se equivocó, como usted y yo nos equivocamos. Quiero resaltar una equivocación que él tuvo, que él hizo, que ella determinó que él no entrara a la tierra prometida. Esto es muy delicado y por ello estoy enseñando esto, porque al parecer el obedecer a autoridades superiores y el respetarlas, parece que eso es de algunos, no de todos, pero eso nos compete a todos. Como les dije ahora, si lo aprendemos a hacer, seremos bendecidos, pero si no, será lo contrario. En Números capítulo 20, de verso 1 hasta el verso 13, se habla que el pueblo de Israel tenía sed. El pueblo de Israel tenía una característica muy particular, que eran muy respondones, eran peleones, eran desagradecidos, siempre querían devolverse de donde salieron. Y a veces uno trata con gente así. No voltea a mirar para los lados, por favor. Aquí. Sucedió que ellos estaban peleando y decían, queremos tomar agua. Mejor nos fuéramos quedado en Egipto. Nos estamos muriendo de sed. Y estaban ahí criticando, y esto es por culpa de Moisés, y esto es por culpa de Aarón. Y ahí estaban en ese dilema. Y Dios llama a Aarón y a Moisés y les dice, bueno, he escuchado la queja de los israelitas y vamos a resolver este asunto. Le dice a Moisés, Moisés, toma tu vara, la que yo te he dado, la cual tú usaste para hacer señales, milagros, maravillas en mi presencia a través de mi autoridad y de mi poder. Toma esa vara y vas a hablarle a la peña. Vas a hablarle a la peña y la peña brotará agua.
agua, mucha agua, por la cual todos los que tengan sed pueden beber de ella gratuitamente. Dios les estaba dando las indicaciones de cómo hacer las cosas. Y Moisés, en ese capítulo, en Números capítulo 20, del verso 1 hasta el verso 13, se registra que Moisés, cuando recibió la orden de Dios, pues él usó la vara y no habló a la peña, sino que golpeó con la vara 2 veces a la peña. Placa, placa. Y en ese momento brotó muchas aguas. Y en ese momento Dios le habla por el interno a Moisés y le dice: Moisés, necesito hablar contigo. Moisés dijo: ay, ¿ahora qué hice? Se acerca Moisés a Dios en el tabernáculo de reunión con Aarón. Y Dios le dice a Moisés: no hiciste bien las cosas. Yo te dije que le hablaras a la peña, no que la golpearas. Y por cuanto no me honraste y no me obedeciste, sino que hiciste lo que se te dio la bendita gana, no vas a entrar a la tierra prometida. A mí me estremece ello, porque Moisés estaba caminando para entrar a la tierra prometida. El apóstol Pablo dice: no quiero ser heraldo para otros y venga yo a ser el libertador. Lo normal era que Moisés, el libertador, así como los sacó, él fuera el responsable de llevarlos a la tierra prometida. Pero él no pudo cumplir con esa asignación. Dios lo sacó por un mal comportamiento, por una mala actitud. Lo sacó de la promesa de entrar al gobierno. Iglesia, nuestro mal comportamiento ante lo que Dios nos diga puede sacarnos de los planes y las asignaciones que Dios está demandando para este tiempo, para tu vida y para mi vida. Debemos ser muy cuidadosos a la manera de responder al llamado de Dios. Cuando leía eso, yo le pregunté al Señor por qué Moisés respondió así. Y de pronto pueden haber muchos factores. Quiero resaltar solamente uno. A veces nos dejamos llevar de la ira. La palabra de Dios dice: airaos, pero no pequéis. Usted puede tener mucha rabia, pero usted debe aprender a controlar su carácter y llevarlo así como Cristo lo aprendió a llevar. Moisés se dejó llevar de la ira y nos suele suceder a nosotros. Le voy a dar un ejemplo para que usted pueda hallarse en Moisés. Cuando yo llego a casa, a veces estoy cansado, me fue mal, me machuqué un dedo, tengo ese dedo morado, pues me recibe mi esposa. Mi esposa no sabe nada de lo que me pasó en el día. Y al lado de mi esposa pues está mi mascota. Me reciben con esa alegría, con ese gozo, y yo le digo: quítase de acá, dejen de molestar, váyanse. ¿Será que es la forma correcta y es la forma indicada de responderles a ellos? No, no es la forma correcta y la forma indicada de responder a mi esposa que me está recibiendo juntamente con mi mascota. ¿Por qué sucede ello? Porque a veces nos dejamos llevar de lo que hay a nuestro entorno. Nos dejamos contaminar de lo que está a nuestro alrededor. Y eso puede afectar nuestras relaciones con nuestra familia y también con Dios. Hay gente que no obedece a Dios porque como su papá o como su mamá no le obedece, entonces él también se da el placer de desobedecer o hacer las cosas como él quiera. Y yo le quiero decir a cada uno de ustedes que Dios no le va a preguntar a ti qué hizo tu papá o qué hizo tu mamá, qué hizo tu hermano, qué hizo tu pastor. No, Dios no te va a preguntar eso. Dios te va a preguntar a ti: ¿qué hiciste tú para hacer el propósito de Dios? ¿Qué hiciste tú
¿Cuál fue tu actitud ante el propósito de Dios? Eso es lo que realmente a nosotros nos debe importar. Esa es nuestra competencia. Para eso hemos vivido, para obedecer a Dios, a pesar que los otros vivan murmurando, vivan peleando, allá ellos. Yo hago lo que a mí se me mandó hacer. Yo no puedo dejarme contaminar con mi entorno, porque ello determinará un mal comportamiento, un buen comportamiento hacia Dios y hacia mi prójimo también. Y por esa actitud de Moisés, pues él no entró a la tierra prometida. Y cuando yo llego así a la casa, pues yo pierdo todo con mi esposa. Pues mi esposa dice, pues agárrase a pelear con otra porque yo no quiero pelear con usted. Y se va y yo quedo perdiendo. Les invito a que no hagan eso. Porque el que termina perdiendo es usted, soy yo. Porque ella me dice, ¿yo qué culpa tengo de que usted se haya machucado el dedo? ¿Yo qué culpa tengo de que usted le haya ido mal? ¿Yo qué culpa tengo? ¿Por qué me responde así? Y hoy Dios, ¿qué culpa tiene de que tu papá o tu mamá, de tu pastor, tu hermano, no estén obedeciendo a Dios? Dios, ¿qué culpa tiene? ¿Por qué te comportas de esa manera hacia Él? Dios no tiene la culpa y Dios quiere que le respondas de la misma manera como Él te responde a ti. Amable, apacible, dándote instrucciones, enseñándote. Debemos tener mucho cuidado. Otro aspecto importante de esta enseñanza. Dios te ha entregado una autoridad a ti y Dios también me ha entregado una autoridad. Y debemos usar bien las autoridades o las cosas que Dios nos ha entregado. Hay gente que utiliza la autoridad de Dios para golpear. Lo que Dios te ha dado a ti no es para golpear, sino para edificar, sino para levantar, es para construir. No podemos equivocarnos. En una ocasión, los discípulos le dijeron a Jesús, porque unos samaritanos no lo dejaron entrar a su tierra. Ellos le dijeron, Señor, vamos a orar para que Dios mande fuego del cielo y consuma a todas estas personas por las cuales no quisieron responder al llamado tuyo. Y Jesús los quedó mirando y les dijo, oiga, usted no sabe de qué espíritu sois. Porque yo no vine a condenar, yo vine a salvar. Usemos bien la autoridad que Dios nos ha entregado en nuestras manos. ¿Por qué fue tan grave lo que Moisés hizo? ¿Por qué fue tan determinante? ¿Por qué Dios se lo cobró de esa manera? Y se lo voy a leer. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 4, dice, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Escuche muy bien, la roca era una representación de Cristo. Y si tú no aprendes a ver a Cristo a través de las cosas o personas, tú terminarás golpeando la autoridad que Dios te ha entregado a ti y que Dios me ha entregado a mí. Le doy un ejemplo. Si tú no aprendes a ver a Cristo en un semáforo, tú lo vas a respetar. Hablo a aquellos que están manejando y también los peatones. ¿Por qué? A pesar que sea un semáforo, a pesar que sea un objeto, pero eso representa una autoridad. Y si aprendemos a ver a través de las personas a Cristo, no terminaríamos golpeándolas, sino terminaríamos hablándoles. Y eso es lo que quiere Dios en este tiempo. Que cuando tú te acerques a una autoridad, Dios te demanda y Dios quiere que tú hables, que tú converses con esa autoridad, no que las golpees. Pero si tú no ves a Cristo en las personas, si tú no ves a Cristo en tu esposa, tú le vas a ser infiel. Si tú no ves a Cristo a través de tu jefe, tú vas a ser un irresponsable, hasta vas a terminar robándole a tu jefe.
Si tú no ves a Cristo en tu vida diaria, vas a terminar golpeando a las autoridades y no sabes que detrás de ellas está Cristo. Si Moisés fuera visto a Cristo en esa roca, no la fuera golpeado, le fuera hablado. Y yo te quiero decir en este hermoso instante que estás observando este video y me estás escuchando, aprende a ver a Cristo a través de las personas y yo te digo que no las golpearás, porque nuestra actitud, nuestro comportamiento a veces determina herir o hacer las cosas de la manera correcta. Efesios capítulo 6 versículo 5, y con esto voy cerrando. Dice: siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Dos cosas que usted y yo no puedo perder. Dos cosas. Primero, temor. Temor es respeto. Y creo que es lo primero que se cultiva en una relación. Si se falta el respeto, se acabó todo. Si tú le faltas al respeto a tu padre, a tu madre, a tu esposo, ahí se acabó todo. ¿Y cómo se falta el respeto? Pues alzándole la voz, agrediéndolo físicamente, verbalmente, y más allá puede suceder cosas peores. Si se pasa la línea de respeto, lamentablemente se termina todo, se daña la relación. En Colosenses capítulo 3 versículo 20 dice: hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. El problema que tenemos nosotros es que cuando recibimos una orden pensamos que es un capricho de papá o mamá y pensamos que estamos agradando a ellos, y lo que no sabemos es que si honramos y obedecemos a nuestros padres, estaremos siendo agradecidos con el Señor, estaremos agradando al Señor. Cada vez que tu jefe, tu padre, tu pastor, tu autoridad te delegue algo, a pesar que ellos no te digan gracias, déjeme decirle que el Señor te va a pagar por ello, porque para el Señor lo haces. Es la primera característica. Temor representa respeto. Y segunda característica, temblor. Temblor, antes de hacer las cosas, debemos pensar en ellas. Yo tengo, pues les hablaba de mi mascota. Yo conozco cuando ella hace algo malo, lo sé, porque cuando la veo, yo veo que ella está temblando. Y no es porque tiene frío, porque yo sé que ella hizo algo mal y ella sabe que le voy a castigar, la voy a molestar. Pero qué lindo sería que antes que ella hiciera las cosas mal, temblar. A usted le debe temblar el pelo el hecho de desobedecer y deshonrar a Dios. A tú debes temblarle el pelo, a mí me debe temblar el pelo cuando yo pienso ser infiel a mi esposo o a mi esposo. Iglesia, no perdamos el temblor. Pensemos antes de actuar. Pensemos antes de hablar. Porque después las consecuencias debemos asumirlas. Y dice la parte de Efesios: con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Cristo es el mayor ejemplo de alguien que hace el mandado bien hecho. Dice en Isaías capítulo 53 versículo 7 que él como oveja fue llevada al matadero y de su boca no salió palabra. Él hizo bien el mandado. Y hubo una oportunidad que estaba como desacuerdo, pero digo: Padre, pasa de mí esta copa, pero quiero hacer tu voluntad, no la mía, sino la tuya. Si tú no estás conforme a lo que Dios te ha dicho, dígale: Señor, yo quiero hacer esto, pero aquí lo que importa es tu voluntad, no la mía. Y Jesús hizo bien el mandado, porque él fue sencillo y humilde de corazón. Como oveja, no dijo nada. Dijo: sí, Señor, si tú me has ordenado a que haga esto, lo haré. Y era doloroso, pero lo hizo. Y por esa causa, Dios lo hizo Señor y Rey
alabamos su nombre. Cierra tus párpados en esta hora. Quiero terminar haciendo una sencilla oración. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, doy gracias por este espacio, por este tiempo. Bendecimos a las personas que están oyendo y están viendo este video. Creemos, Señor, que tu palabra ha sido sembrada en el corazón. Ayúdanos a ver a Cristo a través de nuestras autoridades superiores. A decir, sí, Señor, a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a responder de la actitud correcta, así como lo hizo Cristo. Guárdanos, Dios, de caer como Moisés, dejarnos llevar de la ira y hacer las cosas como yo pensaba que estaban correctas o pensaba que estaban bien. Aquí no se trata, Dios, de lo que yo piense, se trata del precepto tuyo, de lo que tú me has ordenado. Te doy gracias, te alabo, te bendigo, te exalto. Gracias por perdonarme, gracias por amarme, gracias por restaurarme y gracias, muchas gracias por elegirme. Quiero hacer bien el mandado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús y será hasta otra oportunidad. Les habló el pastor Anderson Colmenares. Dios les bendiga.